Entropy Zero, una subsaga de Half-Life creada por el enorme talento de la comunidad que quiere explorar más este universo de ciencia ficción. No hay dudas de que la segunda parte marcó mucho a los fans por su historia y novedades. Pero ¿y si te dijera que existe una historia a la par de los dos Entropy Zeros creado por un grupo distinto? Ahí es donde entra Uprising, que se podría considerar un mod de otro mod, valga la redundancia. Este juego usa el primer Entropy Zero como base y es totalmente gratis. Lo podemos encontrar para descargar y jugar en la página de ModDB y necesitamos tener Half-Life 2 en nuestra cuenta de Steam. Uprising fue creado por los usuarios Employee8 y Philipaz, con ayuda de otros modders para las músicas, texturas y programación como Mark Zero o CW3D, persona que de hecho ya participó como actor de voz en Entropy Zero 2. Interesantemente, gran parte del equipo original ha estado envuelto en Uprising como beta testers, así que se podría decir que este proyecto tiene la bendición y el visto bueno de los creadores de Bad Cop. La historia ocurre durante el levantamiento de Half-Life 2, es decir, después de que Gordon y Alyx trataran de salvar a Ellie Vance y usaran el teletransporte de Kleiner para volver, esa semana en la que ambos estuvieron desaparecidos porque el sistema de regreso era muy lento, aunque para ellos solo fue un instante. Eso fue hace una semana. ¿Qué quiere decir? Gordon y yo salimos hace un momento. Fascinante. Hemos construido un teletransportador muy lento. En palabras de Employee8, Uprising comienza el primer día tras los acontecimientos en Nova Prospekt, justo cuando los ciudadanos se rebelaron contra el Imperio Combine, tras los actos heroicos de Gordon Freeman. El mod tiene planes de tener 3 partes, y actualmente solo disponemos de la primera para disfrutarlo, con una duración aproximada de 2 a 3 horas, dependiendo de tu ritmo de juego. Uprising nos pone en la piel de Víctor 60, un soldado de protección civil al que llevaremos por las calles de Ciudad 17 y las tierras lejanas a las afueras, donde varios rebeldes tienen varias bases asaltando trenes y contenedores, en busca de armas y recursos para atacar al Imperio. Víctor, al parecer, tuvo pareja, que murió en algún momento de la historia. Él la recuerda constantemente, pero podemos hacer que la olvide al beber las latas del Dr. Brin que podemos encontrar por el mod. Pero esto va relacionado con los distintos finales que podemos sacar, algo que ya mencionaré más tarde. No bebas agua, le ponen algo que te hace olvidar. Durante su aventura, estará acompañado por nuevos personajes importantes en la trama. Uno de ellos es Beck 2810, un soldado que ya vimos en la intro de Entropy 02, dando a Bad Cop el trabajo de limpiar los conductos de ventilación de Heathcrafts. En Uprising, Beck nos acompañará durante gran parte de la campaña. Tras la destrucción de su nave de transporte, una de sus lentes no funcionará, distinguiéndolo bastante bien del resto de protección civil. Su personalidad nos muestra que es bastante leal y sensato, preocupándose por Víctor y por su pelotón. De hecho, en Entropy 02 era uno de los pocos que no odiaba a Bad Cop. Employee8 nos revela en ModDB que Beck es un oficial de alto rango en el Imperio. Otro personaje que veremos es Bloody Cop, que posee una personalidad bastante contraria a Beck. Suele actuar antes de pensar, quiere a toda costa ascender en el Imperio y considera inútil a cualquier soldado que se deje zombificar por un Heathcraft, mostrando nula empatía por ellos. Su traje está manchado de sangre y tiene una herida cubierta alrededor de su pecho. Aunque nunca vemos a ningún personaje importante de Half-Life 2, salvo el Dr. Brin en una grabación, Gordon Freeman y nuestro querido Bad Cop son mencionados en ciertos momentos de la campaña. Protección Civil piensa que Freeman murió durante el asalto a Nova Prospekt, mientras que Beck se considera escéptico, creyendo que sigue vivo en alguna parte. A Bad Cop, o más bien Aiden Walker, se le referencia cerca del final de la aventura por su número de serie en el Imperio. Bloody Cop muestra interés en conocerle, reflejando cómo su personalidad sádica siempre dejó huella para bien o para mal entre el resto de soldados de protección civil. G-Man no parece mostrar interés en Víctor, aunque en una ocasión llega a verlo en uno de los túneles subterráneos de Ciudad 17. Si tiene más apariciones lo desconozco, ya que no he visto ningún sitio donde esté documentado los momentos donde nos observa. En cuanto a los enemigos, el repertorio se basa en las mismas criaturas de Half-Life 2 que ya conocemos, Heathcrafts, zombies y Barnacles. Al pertenecer al Imperio Combine, obviamente tendremos que pelear también contra rebeldes y Vortigauns. Pero Uprising nos trae novedades, como torretas, robosierras y minas rodantes hackeadas por la Resistencia, y soldados de protección civil traidores que han decidido pasarse de bando en el último momento, con el símbolo lambda en sus trajes, y llevando lentes amarillas en sus máscaras.
En 2 ocasiones pelearemos contra un Combine APC, controlado por los rebeldes, y es conocido como Combine Crusher. También nos enfrentaremos contra zombies de protección civil llamados Metrozombies. Beck expresará pena al tener que matar a sus propios hombres. Por desgracia, las hormigas león están completamente ausentes en Uprising, al igual que pasó en el primer Entropy 0, y se me hace raro no ver alguna, dado que estamos en tierras alejadas de Ciudad 17 durante un tercio de toda la aventura. Sé que el mod es gratis después de todo, y no pueden destinar demasiados recursos al modelaje y programación, pero ver algún Houndai o Bullsquid habría hecho estas áreas más interesantes de explorar. La variedad de zombies que todos ya conocemos se queda un poco corta para estas secciones, aunque los metrozombies quedan bastante bien, ya que se les puede ver llevando el bastón aturdidor o robosierras en la mano, para cortarte al acercarte a ellos. En cuanto a las armas, pues hay unas pocas ya conocidas en la comunidad, que se incluyeron al mod, como el bastón aturdidor y el slam de Half-Life 2 Deathmatch. También obtendremos la MP5K de la beta de Half-Life 2, que es también usada en Entropy 02 si recordáis. La campaña, como ya comenté al principio, inicia con el levantamiento de la resistencia mientras patrullamos una plaza pequeña, como si fuese un día más. Tras una gran explosión y quedar desmayados brevemente, tendremos que reunirnos con un oficial que está en apuros por radio. Las calles de Ciudad 17 empezarán a estar defendidas por grupos de civiles, que nos dispararán en cuanto nos vean. Recibiremos en pocos minutos el bastón aturdidor, la pistola y la SMG, con la que abrirnos paso. Al contrario que el primer Entropy, aquí estaremos siendo apoyados por protección civil en casi todo momento, echándonos un cable o derribando puertas que nosotros no seremos capaces de abrir. Tras pasar por un túnel subterráneo lleno de radiación y con varios rebeldes más dispuestos a cosernos a balazos, llegaremos a una base con varios polis, planeando atacar una base de la resistencia. Un oficial nos explicará el objetivo de nuestra misión. Tendremos que acabar con los rebeldes y destruir un campo de energía que han programado en nuestra contra, con ayuda de un Vortigaunt. Una vez hecho esto, asaltaremos la base principal, matando a todo el mundo. Víctor tendrá un flashback, donde recordará a su pareja. Ella le cuestionará el hecho de que quería alistarse en protección civil, y pensando si habría otra forma de sobrevivir. Al día siguiente Víctor despertará. Uno de los soldados nos dirá que el oficial quiere vernos, no sin antes ofrecernos una bebida de la reserva del Dr. Brin. Quedaos con este momento, porque es lo que os comenté antes sobre los distintos finales que podemos desbloquear. Si bebemos todas las latas que nos encontramos o que nos ofrecen, Víctor acabará olvidando a su mujer y sacaremos el final malo, que irónicamente es el canon, con el que los desarrolladores planean continuar en las próximas secuelas. Si por el contrario nos negamos, desbloquearemos el desenlace bueno. Al final del vídeo entraré en más detalles sobre las consecuencias de estos actos. Lo bueno que tiene beber las latas es que nos aumentará el máximo de armadura que podremos llevar. Si no lo hacemos, se nos reducirá, como un castigo del Overwatch por radio. ¡No! El oficial nos comentará que tendremos que ayudar a varios de nuestros soldados en un puesto de control, unas calles más adelante, ya que están siendo acosados continuamente por la resistencia. Por el camino, pelearemos contra más rebeldes y otras unidades de protección civil se unirán a nosotros. Al llegar al puesto, el líder de escuadrón nos explicará que están tratando de descodificar unos datos muy valiosos. Aquí tendremos que aguantar varios minutos contra oleadas de rebeldes y evitar que el líder muera. Una vez que aguantemos lo suficiente, este nos dirá que no pudo descodificar los datos y que tendremos que llevarlos al nexo de protección civil. Así que, como es de esperar, nos tocará volver a caminar por más calles de Ciudad 17, llena de rebeldes armados. En general, los desarrolladores hicieron muy buen trabajo con el ambiente y las áreas no se sienten monótonas. Siempre hay momentos que cambian un poco el ritmo, como escuchar la propaganda del Dr. Brin de Half-Life 2, que todos ya conocemos. También veremos un puzzle similar al que ya vimos en el primer Entropy 0, donde tenemos que conectar las tuercas siguiendo unas indicaciones, en papeles dispersos por la plaza. O incluso enfrentarnos a una oleada de Vortigaunts enfurecidos tras advertirnos por una transmisión que pagaríamos las consecuencias por trabajar para el Imperio Combine. ¡Galanga! En uno de los edificios veremos 3 civiles sin armas, que se rendirán en cuanto nos vean, dándonos un botiquín y munición para el revólver. Si los disparamos antes de tiempo, no recibiremos esta recompensa. Así que cae en la conciencia de cada uno si quiere matarlos o no, lo cual es un buen detalle. Tras varios combates más, llegaremos al nexo de protección civil. El edificio tiene en la planta baja varios cadáveres, y en el siguiente piso una típica trampa con láseres explosivos por toda la habitación, similar al que ya vimos en el primer Half-Life y en Half-Life Alyx. Tras sortear las minas, nos reuniremos con Beck, a quien daremos los datos para que se encargue del trabajo. Por su parte, él nos asignará una misión a las afueras de Ciudad 17, con el resto de su pelotón, donde varias bases de la Resistencia se esconden allí.
Al parecer Beck tiene evidencias que han estado planeando un ataque a gran escala que decidirá el resultado del levantamiento, y detenerlos será la clave para que el Imperio se asegure la victoria. Nos dividiremos en 3 grupos y estableciendo un punto de reunión para que una nave de transporte nos lleve a las afueras. Continuaremos por más calles derruidas, con varios soldados escoltándonos y ayudándonos a subir a zonas inaccesibles. En el punto de reunión acordado, la nave tardará unos 2 minutos en llegar, mientras seremos asaltados de nuevo por la Resistencia. Por suerte, tendremos un Strider de nuestra parte ayudándonos. También hay varias estaciones de vida y de salud. Es una de las partes más memorables del juego, en mi opinión. Unos pocos segundos antes de que la nave de transporte baje a recogernos, vendrán varios soldados Combine a controlar la situación. Me gusta el pequeño detalle de que no los puedas comandar, dado que tienen más rango que Víctor. La nave será atacada por un lanzacohetes y se estrellará en una zona industrializada, lejos de Ciudad 17. Un miembro de nuestro equipo sobrevivirá con nosotros, y tendremos que seguir avanzando hasta reunirnos con Beck. Estas secciones seguirán llenas de rebeldes, y veremos un vehículo APC controlado por la Resistencia, el Combine Crusher, el cual nos dará bastante guerra a lo largo del juego. Por desgracia, en mitad de uno de los puzzles, el único poli superviviente que teníamos siguiéndonos morirá a manos de un Fast Zombie, sin poder hacer mucho por salvarle. En la siguiente área pasaremos por un túnel subterráneo lleno de headcrafts, zombies y una piscina radiactiva que tendremos que cruzar apilando objetos a modo de puente. El ambiente oscuro nos recordará el viejo garaje enorme del episodio 1. Encontraremos a Beck malherido y con una de sus lentes rotas. Esto nos servirá para distinguirle de otros soldados más adelante. Nos pedirá encontrar un botiquín antes de poder continuar con nosotros. No hay mucho notable a destacar en las siguientes secciones. La atmósfera fácilmente nos puede recordar a la trilogía Stalker, por sus colores apagados y por el mal tiempo que hace. La Resistencia tratará de emboscarnos tirándonos un contenedor con una grúa para cerrarnos el paso, y tendremos que aguantar otra arena llena de zombies. Usaremos un tren para continuar, no sin antes encontrarnos con uno de los enemigos exclusivos de Uprising. Los metrozombies, que se comportan en gran medida como los alizombies, pero en vez de sacar una granada, tratarán de cortarnos con su robosierra en la mano, haciendo un daño letal en combate cuerpo a cuerpo. Tras poner en marcha el tren y continuar por las vías, volveremos a ver al Crusher de la Resistencia, contra el que finalmente pelearemos en un combate a modo de jefe bastante original, y que me gustó mucho. Podremos destruirlo de la forma clásica, usando las granadas y bidones explosivos que hay repartidos por la arena, o podemos aplastarlo directamente con un contenedor al subirnos a lo alto de una grúa y tirárselo en cuanto pase, que es la alternativa que más os recomiendo. Una de las naves de transporte con el resto del pelotón de Beck descenderá al tener la zona despejada, y continuaremos por los canales junto a ellos. Varios Fast Zombies nos atacarán si hacemos saltar las alarmas de los coches, o hacemos ruido, recordándonos a Left 4 Dead. Tras resolver un puzzle bajo el agua con las míticas físicas del motor Source, Protección Civil mencionará a Gordon Freeman, comentando que se alegran de que haya desaparecido tras el asalto a Nova Prospect, como guiño a que había tomado el teletransporte de Kleiner y nadie sabía dónde estaba en esos momentos. Beck confesará que los datos que posee contienen información clave sobre lo que ha estado haciendo la Resistencia a las afueras de Ciudad 17 y sus futuros planes. La charla se ve interrumpida por una fuerte oleada de zombies de todo tipo. Tendremos que aguantar aquí con el resto de soldados hasta que la mina explosiva reviente el acceso y podamos continuar. Más adelante tendremos que destruir una enorme antena para conseguir desbloquear la frecuencia de radio de Protección Civil que les impide comunicarse con el resto del Imperio. Para ello tendremos que colarnos en una fábrica controlada por los rebeldes, a modo de sigilo. Es una sección que añade variedad a la campaña, y no me molestó en absoluto, ya que es bastante breve, y es fácil burlar la inteligencia artificial de los que andan patrullando por las habitaciones. Beck admite de forma indirecta tener miedo a las alturas al llegar a la antena, así que tendremos que encargarnos nosotros. Una vez que tiremos una granada para destruirla, tendremos que bajar a toda prisa, para que no formemos parte de los escombros durante la caída. Ganaremos de recompensa una simulación de reproducción no mecánica, a lo que Beck expresará su alegría. Finalmente, la actualización del sexo. Las buenas noticias acabarán pronto. Tendremos que confiscar los vagones de la Resistencia que llevan un montón de armas y munición en su interior, para evitar que los envíen en trenes a Ciudad 17. Al revisar los contenedores, Beck quedará atrapado y será llevado a Ciudad 17 de nuevo, teniendo que volver sobre nuestros pasos para salvarle a toda costa. Tras otro tiroteo contra más civiles, montaremos en un vehículo APC, que podremos controlar como ya hicimos en Entropy 02.
Tras seguir las vías matando más rebeldes y zombies, volveremos a pelear contra otro Combine Crusher de la Resistencia, aunque este será más fácil de destruir, ya que el vehículo nos blinda del daño que recibamos y la arena es bastante grande para manejar el vehículo en condiciones. Tras pasar por un túnel estrecho, el tren en el que iba Beck se pondrá en marcha por detrás, arrollándonos en un accidente contra otro que nos dejará al borde de la muerte, y con un mísero punto de salud. Oiremos a Beck escapando y pidiendo ayuda mientras la pantalla está en negro, pero los rebeldes le capturarán y se lo llevarán. Al poco rato, un personaje importante que ya mencionamos antes, conocido como Bloody Cop, vendrá en nuestra ayuda dándonos un pequeño botiquín. Junto a él, trataremos de buscar y rescatar a Beck. Comprobaremos que las lentes de visión nocturna no nos funcionan y se ha hecho ya de noche, teniendo que depender de la linterna de Bloody Cop para orientarnos por el lugar. No sé vosotros, pero esta parte me recordó mucho a la sección con el Stalker que teníamos que escoltar en el primer Entropy Zero, guiándonos a oscuras, casi como un guiño. Tras pasar por un barrio casi a oscuras llenos de zombies, Bloody Cop llegará a un terminal, comprobando que Beck está cautivo en un centro comercial, reflexionando que estos civiles están muy bien organizados y son peligrosos. Nos reuniremos con un pelotón de protección civil, que planea saltar el centro comercial dando un rodeo por unos apartamentos vacíos. Una de las habitaciones nos resultará familiar, pues es la misma en la que Víctor vivía con su mujer. Si no hemos bebido ningún refresco del Dr. Brin, Víctor recordará todo, llevándonos al final bueno, que más tarde explicaré. Por el contrario, si hemos bebido casi todas por el camino, la campaña seguirá con normalidad, llevándonos al malo, que es el canónico en el juego. Partiendo del final malo, seguiremos por otro barrio lleno de minas explosivas reprogramadas por los rebeldes, y tras meternos por un conducto de ventilación, oiremos a Beck tratando de hacer un trato con ellos, con tal de que no le hagan daño. Irrumpiremos la negociación y salvaremos a Beck. Entonces Bloody Cop se reunirá con nosotros, comentando que la fiesta está a punto de empezar en el centro comercial sin nosotros. No se entra en muchos detalles, pero ambos se conocían en el pasado. Bloody Cop afirma que le debía una a Beck y ahora están en paz. El centro comercial es básicamente la batalla final, donde tendremos que acabar con más miembros de la Resistencia y Vortigauns. Tras varias oleadas y con el apoyo de un Strider, aparecerán soldados de protección civil traidores, que fueron convencidos en el último momento para pasarse de bando. Bloody Cop y Beck se mostrarán confusos al principio, pero no les quedará más remedio que abrir fuego contra ellos. Tras un intenso tiroteo, decidirán buscar más de estos traidores por el sitio, y pedirán a Víctor que vigile las cámaras para localizarlos, mientras van en persona por ellos. Al poco rato, una mujer traidora y otros 2 soldados más nos dispararán, dejándonos de nuevo al borde de la muerte. Uprising terminará de esta forma, y con los créditos pasando. Aunque posteriormente saldrá una escena demostrando que sobrevivimos, en la que despertaremos en alguna instalación Combine dentro de un tanque de agua. Beck vendrá por nosotros, alegrándose y comentando que queda trabajo por hacer. Ahora bien, si no hemos bebido ninguna lata del Dr. Brin, descubriremos la verdad. Al llegar a la misma habitación donde estábamos en esos viejos tiempos con nuestra pareja, Víctor recordará que su mujer era parte de la Resistencia y no se atrevió a dispararla cuando se unió a Protección Civil. Entonces en ese flashback aparecerá Bloody Cop, quien le llamará cobarde a Víctor y disparará a su mujer, sabiendo finalmente qué le ocurrió. Una rabia extrema le invadirá, matando a Bloody Cop en venganza y traicionando a Protección Civil, y por ello a todo el Imperio Combine. La siguiente media hora cambia bastante. Nos veremos en una calle enfrentándonos a varios soldados, un vehículo APC y un Raptor. Tras este combate, una mujer de Protección Civil que se pasó a la Resistencia nos elegirá por nuestra decisión de cambiar de bando, y la acompañaremos para convencer a nuestro viejo colega Beck de que se pase de equipo también. Tras una breve charla conseguiremos nuestro objetivo, aunque nuestra traición al Imperio hará que todo el ejército Combine venga por nosotros. Una intensa pelea ocurrirá en el mismo centro comercial de antes. Tendremos que acabar con varios soldados normales y de élite, y también con un Strider, usando un lanzacohetes. Acabada la batalla final, llegaremos a una sala, donde la chica de antes nos pedirá buscar supervivientes, con la cámara de seguridad, mientras ella y Beck los buscarán en persona por todo el centro comercial. Tendremos una alucinación, donde nuestra mujer nos pedirá que nos demos la vuelta. Víctor en su mente recreará de nuevo su asesinato, con Bloody Cop asegurando que ella jamás va a volver, por mucho que le culpase de ello. Se acercará a nosotros riéndose y aturdiéndonos con el bastón. Tras esto, los créditos comenzarán a pasar, pero agarrad palomitas, porque se viene una escena que en lo personal me pareció muy bonita.
Al terminar, el juego nos llevará cerca del final de la historia de Half-Life 2 Episodio 1, donde Beck nos informará que él y su grupo de la Resistencia se irán de Ciudad 17 antes de que la ciudadela explote. Pero Víctor siente que su sitio está aquí, en la misma habitación donde vio morir a su mujer. Beck lo comprenderá, nos dirá que fue un honor haberlo conocido y se irá con su equipo. Se da por hecho que en este final, Víctor no sobrevive, muriendo por la explosión justo en el mismo sofá donde Vladikov mató a su mujer. Es bastante simbólico y está muy bien pensado, aunque los desarrolladores ya dijeron que las secuelas partirán del final malo y no de este. En conclusión, nos encontramos con lo que se podría considerar una expansión del primer Entropy Zero, con ciertos extras y mejoras que ya vimos en su secuela, como el MP5K y la habilidad de comandar unidades de protección civil con el teclado. Complementa muy bien lo que ya vimos en la primera aventura de Bad Cop, donde estábamos sin aliados y separados del resto de pelotones Combine, en Ciudad 10. Uprising llama la atención porque constantemente estamos siendo ayudados por otras unidades de protección civil. Y es genial, le da mucho realismo a la historia al ir siempre en equipo, pero sin sentir que por ello el desafío es menor. Este mod tiene muy buenas ideas, y los pocos puzzles que vemos no son molestos en absoluto. Los distintos finales están bien llevados y no es nada difícil desbloquearlos. Es curioso cómo una simple línea de un ciudadano al principio de Half-Life 2 haya servido como munición para hacer un mod basado en todo el tema de las bebidas del Dr. Brin que hacen que tus recuerdos personales se desvanezcan. Quién sabe, quizás los Combine querían esto después de todo, asegurarse que Protección Civil fuese leal al Imperio, al olvidar su humanidad, sin tener que recurrir a lavarles el cerebro o usar implantes tecnológicos, como si tienen los soldados estándar. Volviendo al tema, se sabe que hay planeados al menos 2 episodios más, y que el segundo será el más largo, con distintos finales y con un total de 7 capítulos. Desde luego, hay protección civil para rato, y está muy bien logrado ver lo que sucede en el otro bando. Si sois fans de ambos entropiceros, no dudéis en probar Uprising, os va a encantar. Víctor 60 y Beck son personajes con los que empatizas pese a ser de los malos, cumpliendo solo con sus objetivos por vivir un día más en este infierno conocido como Ciudad 17. Aunque aún faltarán varios meses para volverlos a ver en los siguientes episodios. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.